Ahora vamos a pasar con nuestro segundo invitado de esta mañana, José Chevasco, Pepe para los amigos, así ya me lo dijo cuando estábamos tomándonos un cafecito. Pepe, gusto verte después de algún tiempo. ¿Cómo Pancho, va de igual todo? manera, muchas gracias. Gusto de verte y feliz que estés en un medio de comunicación porque era necesaria tu voz Muchas en el gracias. escenario. Muchas gracias, aprecio bastante. Bien, el tema en cuestión es algo que dijiste tú recientemente en otra entrevista, que es, has desmitificado o has dicho la verdad acerca de algo que, como mencionaba, era prácticamente un axioma, una verdad absoluta e incuestionable, ¿no? Que en el año 2001 el expresidente Alberto Fujimori, ahora fallecido, había renunciado desde el Japón por fax. Esta narrativa, digamos, trataba de otorgarle al expresidente una connotación de cobardía, ¿no? Una connotación de facilismo, una connotación, digamos, de escapismo. Pero resulta que no fue así, No es verdad, no fue así. no es verdad. ¿Qué Mira, ocurrió? yo este Tú tema, eras en ese entonces yo oficial. era oficial mayor y Sí. protagonista de todo este hecho porque, Pero me indican que justamente sí, tenemos una nota preparada. Vamos a ver perfecto, la vamos a nota verla. para que poner un poco más en contexto y de ahí la comentamos con el doctor Chevasco. ¿Es posible que un gobierno con más de 10 años termine con el sonido agudo de una máquina de oficina? Fujimori informaba a los ministros de Estado y otras personalidades que no volvería al Perú. Pues hoy la pregunta, luego de más de 20 años, sigue reavivando debates. ¿Renunció por fax o no el ingeniero y expresidente Alberto Fujimori? Sea cierta o no, diferentes posiciones se encuentran. Lo cierto y lo concreto es que esta salida abrupta dejó cicatrices en la memoria política del país. No tomar una posición facilista, decir yo renuncio. Para mí también me hubiera sido muy fácil decir renuncio. Señores, cuando hay un problema, hay una crisis, aquí estoy yo, estoy al frente. En noviembre del 2020, con el país ardiendo en escándalos, Fujimori salió del país rumbo a Brunei para una cumbre de la APEC. De allí viajó a Japón, donde tenía ciudadanía por descendencia, pero nunca regresó. El 19 de noviembre, desde Tokio, el Congreso recibió un documento breve donde anunciaba su renuncia a la presidencia del Perú. Entonces él prefirió salir primero y renunciar desde fuera. Y mandó el fax. Es cierto, no hay una disposición ni hay un protocolo para la renuncia, ¿no? No hay, se renuncia de muchas formas. Pero haber mandado un fax, bueno, es una intención y es una declaración de él de que ya no quiere seguir en la presidencia. El entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua, y la mayoría del legislativo no aceptaron el documento. En su lugar, el Congreso declaró la vacancia por incapacidad moral, dejando constancia de que Fujimori no podía simplemente irse como si nada hubiera pasado. No darle importancia o no tomar en cuenta un fax de renuncia no me parece que sea serio, ¿no? ¿Qué cosa estaba haciendo? Es decir, como es negar que lo que el Castillo dice, que él no dio un golpe de Estado porque no tiene un arma, que fue un simple mensaje, que eso no es un golpe de Estado. No, pues, esas cosas no sé. En política, las actitudes, los gestos, las palabras, los documentos, los papeles, cualquier muestra de decisión es voluntad política detrás de ella. Así que yo creo que así renunció por fax. La renuncia por fax, tal como señala el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, se convirtió en uno de los símbolos más críticos de la política peruana, representando para él el colapso de un régimen que, aunque logró estabilidad económica y pacificación, se hundió por su propio autoritarismo y corrupción. En esa época se usa mucho más que ahora. Era el WhatsApp, era el fax reemplazaba el telegrama. Él no ha sido invitado, él llegó acá y creo que todos los chilenos nos preguntamos ¿a qué vino? He venido voluntariamente, nadie me ha traído acá. He venido voluntariamente aquí a Chile porque conozco de la imparcialidad de los tribunales chilenos. Entonces yo voy a permanecer acá, definitivamente. Fujimori intentó volver en 2005 desde Chile, donde fue arrestado y extraditado al Perú. En 2007, condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente y no afecto.
Doctor Víctor Andrés, ¿cómo calificaría usted la acción que tomó Alberto Fujimori en plena crisis del año 2000? Buscó evitar la justicia, buscó evitar el juzgamiento, buscó evitar que lo detengan, que lo juzguen. Claro, en el fondo es eso, es una cobardía. Por otro lado, la señora María Cuculiza, también excongresista de la República, tiene su particular percepción. El presidente Fujimori jamás huyó de nadie, porque fue un hombre tan correcto y tan bueno que no necesitaba huir de nadie. Y más allá del debate técnico, la renuncia de Fujimori nos puede dejar con 3 reflexiones clave. 1. El poder no es eterno. La justicia puede tardar. Y las formas también importan. Muy bien, veíamos entonces la nota, gracias a Juan Diego Berna, reportero de Betel Noticias, por poner un poco en contexto, ¿no? Estamos conversando con el doctor José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, consultor político y parlamentario. Bien, Fujimori, a pesar de que el señor ya descansa en paz, sigue siendo tema de debate, sigue siendo tema de discordia. La población es muy fujicentrista, ¿no? ¿Te parece? Recuerdo una columna de Jaime Altaus en El Comercio donde él decía que el partido político más grande del Perú era el antifujimorismo. E indistintamente, la fuerza fujimorista, ya sea para bien o para mal, genera una pasión de la que el Perú parece no poder olvidarse. Yo creo que el fujimorismo ha marcado un hito importantísimo en la historia política de los últimos décadas, ¿no? Sí. O sea, en el año 92, cuando el señor Fujimori realiza el autogolpe de Estado, marca una gran diferencia y la política peruana podríamos decir que se ha dividido en 2. Sí. Antes del 5 de abril de 2022 y después del 5 de abril de 2022. Claro. ¿Y esto por qué? Porque en mi opinión, por ejemplo, lo que hace Fujimori con el golpe de Estado y la convocatoria a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, que fue el nombre que tuvo el Congreso durante esos años, implicó una transformación radical en el funcionamiento de la política peruana. Primero, lo que hizo fue, digamos, desmitificar a los partidos políticos y así, para cómo venían funcionando en esas épocas, ¿no? Sí. Sabemos que los partidos políticos en esas oportunidades, los tradicionales sobre todo, mantenían formas internas, pero no necesariamente democráticas. Entonces la gente empieza a creer menos en los partidos políticos. Fujimori hace aprobar una nueva constitución con elementos importantísimos, como por ejemplo asuntos de democracia directa. Él rompe un poco con la democracia representativa y lo que hace es establecer mecanismos para que la población en forma directa participe en el Parlamento. ¿Cómo así? Con la posibilidad de que presenten proyectos de ley, Claro. con la posibilidad de que colegios profesionales presenten proyectos de ley, con la posibilidad de mecanismos de control político también para autoridades locales y municipales. Entonces, él rompe con las estructuras de comportamiento político tradicional y le da también al Parlamento un rol totalmente distinto. Al ser unicameral, establece mecanismos para que el Parlamento funcione un poco más rápido y un poco mejor. Que era necesario en ese momento. En ese momento sí. Pero ahora hemos vuelto a la bicameralidad que va a efectuarse a partir de julio de 2026. ¿Estamos ya dispuestos o estamos ya rehabilitados para tener una bicameralidad? Porque si uno hace un símil con otros países, son pocos los países que tienen una sola cámara, son los nórdicos y por ahí países que difícilmente podrían llamarse muy democráticos, ¿no? Exactamente. Yo creo que para ese momento sí era necesario la unicameralidad. Yo era uno de los defensores de la unicameralidad, porque yo trabajé en el Parlamento también en época bicameral. Sí. Y sabía de sus deficiencias y taras que tenía en el procedimiento legislativo, por ejemplo. O sea, que era muy difícil aprobar una ley. Muy difícil. Además, había muchos pasos, tanto en la Cámara de Diputados como senadores. Cada Cámara era su colegisladora, o sea, cada Cámara podía revisarlo en proyectos de ley, lo que ambas aprobaban. Entonces el procedimiento era demasiado lento. En ese momento la sociedad trabajaba a una velocidad, una dinámica totalmente distinta. Entonces era tan rápido los temas de carácter o necesidades sociales que le decía, Congreso, legíslame sobre esto. Y el Congreso no iba a la velocidad con la cual iba las demandas sociales de la población. O sea, había un choque de velocidades desde el punto de vista físico, digamos, ¿no? Pero lamentablemente la bicameralidad también usó demasiados excesos.
que no permitieron que el sistema, en el modelo, funcionara eficientemente. Uno de los excesos, por ejemplo, es que se hayan aprobado el 95 o más porcentaje de proyectos de ley sin la segunda votación. Cuando la bicameralidad, la unicameralidad establecía que deben haber 2 debates para que haya un periodo de revisión de la norma. Pero si nos damos cuenta, casi todos los proyectos aprobados por el Congreso no van a una segunda votación. Claro. Entonces es un exceso. Entonces la población empieza a recibir normas, necesariamente no con una calidad legislativa necesaria, y por otro lado también creo que esta celeridad con la cual trabajó el Parlamento no es de lo más recomendable para el rol que el Parlamento debe tener, que es un lugar para la reflexión, el amplio debate. Sí. Entonces por eso creo yo de que esa etapa ya debió terminar, como que ha sucedido en la norma, y para tener un sistema bicameral que es el que funciona generalmente en todos los países democráticos del país, del Ahora, mundo, ¿no? ¿ves tú una problemática ahora con la bicameralidad, que exista una especie de enemistad entre las cámaras? Porque no sabemos cómo van a estar conformadas. Puede que en una haya una mayoría más para un lado y la otra para otro lado. Entonces, en vez de ser fuerzas complementarias, terminen siendo fuerzas opuestas. Es una posibilidad, pero, Pancho, entendamos que el modelo bicameral que está diseñado, al menos en las modificaciones que ha sufrido la Constitución para esto, trae bastantes novedades. Por ejemplo, una de las novedades es que el procedimiento legislativo va a ser, vamos a llamarlo así, es un procedimiento legislativo de ida y vuelta. O sea, solamente va a ser... la Cámara de Diputados va a aprobar un proyecto de ley, o sea, la única Cámara que va a tener iniciativa legislativa es la Cámara de Diputados. Una vez aprobado el proyecto de ley por la Cámara de Diputados, este va a revisión al Congreso. Al Senado. Al Senado, perdón. Y el Senado lo que hace es, si estás a favor, se aprueba y automáticamente va al peruano, a la promulgación del poder por el Poder Ejecutivo. Sí. Si el Senado rechaza, eso va al archivo. Ya no hay la posibilidad ¿De regresar? de regresar a la Cámara de Diputados. ¿Pero eso no lo ves como un problema? Eso podría ser, en mi opinión, esa novedad podría acarrear problemas, porque además de eso, Pancho, ahora hay algo que se llama silencio legislativo. ¿Y qué es el silencio legislativo? Es cuando la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley, lo envía al Senado, y si el Senado no se pronuncia en un periodo de 30 días o más, ya se da la ley por aprobada. O sea, si le hace la ley del hielo, ya significa aprobado. Aprobado. O sea, esas modificaciones que ha habido, entiendo yo que el legislador lo que ha querido es agilizar un poco el procedimiento legislativo. Sí. Pero yo no lo veo que sea que ese sistema unidireccional que le llamo yo, sea lo más apropiado para que la calidad de las leyes sean las mejores. Porque lo que pretendemos de un Congreso, Pancho, es que el Congreso sea un lugar de debate profundo. O sea, la gente también tiene que entender que el Parlamento no es una fábrica de leyes. Claro. Que las normas generalmente son aprobadas por el gobierno, por el Poder Ejecutivo. Pero el Congreso debe ser el lugar del debate amplio, profundo, donde se conozcan las tendencias, como tu programa. Así es, así es. Entonces, eso va a ayudar a que se fortalezca en el largo plazo la institucionalidad que debe tener un Congreso, y nuestra población tiene que entender que el Congreso no es fábrica de leyes. O sea, aquí, y muchos congresistas también hacen una carrera interna. Por ejemplo, ¿sabes hoy cuántos proyectos de ley tiene el Congreso? Una cifra, pero... Más de 30.000. En proyecto o sea, de ley. No es posible, o sea, humanamente es imposible que una institución revise 30.000 proyectos. No, además, a mí lo que me da mucha pena es que si uno entra a la página del Congreso y revisa las comisiones, la mitad de los proyectos de ley son... el Congreso declara de importancia declarar el día de la papa a la huancaína o el día del caldo de cabeza de cabrito. ¿Eso es el Congreso? O sea, me da la impresión de que hay muchos congresistas que con el ánimo de tener que mostrar en su trabajo legislativo dicen, no, ya hemos presentado 45 proyectos de ley en estos últimos 5 años, y de los cuales 40 son declarar de importancia el día del cuyo, de la papa o del arroz o lo que sea. Eso, mira, viene de hace muchísimos años. O sea, cuando yo trabajaba en el Senado... Es una pérdida de recursos eso. Había un senador
que ya está enfermito por los años, yo quiero mucho y lo respeto porque aprendí mucho, de Roger Cáceres Velázquez, ¿no? Y me decía, señor, quiero una constancia, me hacía firmar a mí como director general parlamentario de esa época, en el que usted me diga cuántos proyectos he presentado, cuántos pedidos he presentado y cuántas mociones he presentado. Y le decía, ¿para qué? Es que, señor Chevasco, esto lo llevo a mi región, Sí. él era de Puno, y lo volanteo, para que la gente sepa de cosas. Entonces había una suerte también de proyectitis, en el cual también los medios de comunicación tradicional tienen la culpa, porque los medios de comunicación tradicional sacaban, el congresista tal solo ha presentado 1 o 2 proyectos de ley. Y la calidad del proyecto es lo que importa. Que lo que importa es la calidad, no la cantidad. Exacto. Entonces la gente, muchos yo he visto, muchos congresistas, senadores y diputados también, agarraban el comercio, ojeaban, acá, a ver, asesor, de este artículo sacamos un proyecto de ley. Sí. O querían modificar el Código Penal, Sí. y en lugar de sacar un texto grueso, sesudo, de modificaciones del Código Penal, sacaban un proyecto por cada modificación al Código Penal que iban a realizar. Ya. Entonces, si querían modificar 50 artículos del Código Penal, 50 pues presentaban proyectos de 50 ley. proyectos de ley. Claro. Y eso Se es ve totalmente cuantioso. claro. Entonces, eso me ha hecho repensar también, querido Pancho, de que el procedimiento de presentación de proyectos de ley en el Parlamento tiene que cambiar. Totalmente. Hoy los proyectos se presentan por bancadas. Vas a trámite documentario, le ponen un número y eso va a la comisión. Sí. De ese proyecto que entra a la comisión, el 80% van al archivo Sí. y solo un 20% tienen dictamen favorable. Yo creo que el proyecto ya no debe presentarse a trámite documentario, sino que el parlamentario debe presentar un anteproyecto a la comisión. Y solo la comisión, cuando opine favorablemente, recién se llama proyecto de ley. Entonces hay una especie de lugar donde se van a cernir las cosas, va a haber un tamiz, un filtro, para que la gente no esté presentando lo que buenamente se le puede ocurrir, en aras de generar un aplauso, pero esto también tiene que ver, Panchito, con la forma en que estamos representados en el Parlamento. Hoy todos los representantes son por regiones, pero tienen que ver temas a nivel nacional. Entonces, el que pertenece a la región Lambayeque o Puno, lo que sea, tiene que legislar pensando en la nación, temas generales, pero también pensando en su región, porque si no presenta nada a favor de su región, esa gente no entra a la región. Sí, pues. Entonces, ese es el arroz con mango que se ha generado a nivel de representatividad en las cámaras legislativas, por lo cual creo yo que es conveniente que regresemos al sistema bicameral, pero creo que tiene que ser un sistema mucho más, reflexivo, porque ahora la Cámara de Diputados va a ser la Cámara Política. Por ejemplo, los senadores no van a poder presentar comisiones investigadoras, Sí, ahora ni que he control dicho político, ni nada, ¿no? arroz con mango, dije, pucha, no le des ideas a un congresista, va a declarar el día del arroz con mango también, ¿no? Brevemente, los últimos minutos que me quedan. Sí. Fujimori, finalmente, la renuncia, ¿fue una renuncia, como se tilda, cobarde? ¿Cómo la tildarías tú? Mira, era un domingo. Yo estaba, me acuerdo, en el Jockey Plaza, con mi niño en esa época, paseando, que era el único día que yo disponía para poder estar con él. Y en eso recibo una llamada telefónica del secretario general de Palacio, el doctor José Camilla. Y me dice, Pepe, hola Pepito, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, Pepe, el presidente ha renunciado. ¿Qué? Sí, me dijo. Le digo, voy a mi oficina. Entonces me fui al Congreso en ese momento, le llamé por teléfono y conversamos ya más tranquilamente. Y me dice, sí, Pepe ha renunciado. Lo que pasa es que el edecán, como él está en el otro lado del mundo, está en el avión llevando el documento de renuncia. Sí. Justo mi tocayo Pancho Calisto Yampetri me hizo una observación ahorita por WhatsApp. Me dice, no renunció de Japón, sino de Brunei. Brunei, perfecto. Sí. Ok. Entonces, yo le digo, ya, pero sí, me dice, el edecán está en el avión llegando ya al Perú mañana. Claro. Para entregar la renuncia, como debe ser. Entonces yo le digo, oye, Pepito, pero yo tengo que darle cuenta a mi jefe, que es el presidente del Congreso. En ese momento era, me parece que señor Paniagua. Paniagua. Me parece que él era, sí. Bueno, asumió luego la presidencia. Asumió la presidencia del Perú.
Entonces le digo, Pepito, ¿tú crees que puedas mandarme una copia Mm. para mostrársela a mi presidente? Sí. Como una evidencia, ¿no? Claro, te mando una copia por fax. Claro. Era como la constancia. Era la constancia. Que Pero yo no era la renuncia per no se. era la renuncia per se que venía en un avión. Ujú. Entonces ya Pepito me manda el fax a mí, que yo se lo pido, Ujú. y ese fax es que yo se lo muestro al presidente de turno. Sí. Y le digo, mire señor, el presidente ha renunciado, acá está el fax, Ujú. y está viniendo recién el original mañana. Y efectivamente, al día siguiente, yo recibo una carta del doctor José Camilla en la que me adjuntaba el original de la renuncia para darle el procedimiento, una renuncia dirigida al presidente Paniagua Sí. para darle trámite. Sí, pues. Y a esa renuncia a la que se le da trámite. Mm. Ahora, como yo seguramente entregué ese fax al presidente de turno, alguien se encargó de decir que el presidente Fujimori renunció por fax y eso es y por totalmente 25 años. falso. Sí. Eso es una perversidad para la persona y para el país también. Sí. Y por 25 años, lamentablemente, Así los es. peruanos nos creímos esa mentira. Por eso es importante siempre que cuando un progresista te dice algo, un caviar te dice algo, duda. Duda siempre del caviar. Duda siempre del caviar. Estuvo con nosotros el doctor José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, consultor político y parlamentario. Pepe, un placer como siempre conversar También, contigo. Panchito, muchas gracias por tu invitación y a todo tu equipo de producción. Gracias. Y decir a la señorita Katy que su café está espectacular. Espectacular, es espectacular Gracias. el café acá, porque aparte conversamos y le damos de comer, le damos de Ah, sí, beber, sí, de todo. cosa que no pasa en otros No medios. pasa en otros ¿ah? sitios. No Solamente pasa en Meté en Televisión y Meté Noticias. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana y ahora viene Fabricio Cajadillo con su programa Hora Punta. Chao y buenos días.